Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes aquí. Tengo las 5 de la tarde con 57 minutos. Bueno, hoy día es viernes, noviembre 12 del 2021. Y bueno, el tema que vamos a hablar hoy aquí, por ser el mes aquí en los Estados Unidos donde celebramos el Día de Acción de Gracias, bueno, tiene un carácter realmente religioso cristiano, específicamente producto de la Reforma. Muchos no conocen, inclusive aquí no saben, lo ven como un día más, pero en realidad esto viene desde la Reforma. Los reformados siempre tenían, inclusive en las confesiones, existe días de acción de gracias. Y los días de acción de gracias, dentro del contexto cristiano, bueno, es dar obviamente gracias a Dios en ese aspecto. El tema de hoy se llama hacer una breve historia acerca de los días de acción de gracias que se celebraron aquí en la parte de Norteamérica. Para que se den una idea de la importancia, primeramente del efecto de la Reforma en Europa en el siglo XVI y cómo al mismo tiempo tuvo influencia aquí en las Américas, especialmente en el norte de América. Es algo que la mayoría no conoce, pero en Latinoamérica no se conoce porque es de tradición católica, aunque ellos también hicieron, como lo vamos a ver aquí, pero no se conoce porque no es la tradición católica romana. En los Estados Unidos sí, porque es el producto de la Reforma. Y esto es muy importante que se sepa. Esto es parte de la doctrina inclusive reformada, ¿no? El Directorio Público de Adoración Presbiteriana de 1647 justamente pone eso, y también otras confesiones ponen acerca de lo que es y significa y cuándo hacer acción de gracias. Así que antes de iniciar, entonces vamos a hacer una oración. Padre, gracias en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu amor nos acompañe y así podamos entender más acerca de lo que tú nos has enseñado, acerca de darte las gracias. En el nombre de Cristo, amén. Acción de gracias está arraigado en las Escrituras. ¿Ok? Está arraigado en las Escrituras. Y vamos a ver algunos textos. En la Biblia, por ejemplo, hebrea, en el Antiguo Testamento, hay cantidad de textos y contextos en donde se da acción de gracias. Primera de Crónicas 16:34 dice: dar gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Eso está en Primera de Crónicas 16:34. Dar gracias al Señor. Acción de gracias es una característica del pueblo de Dios. Lo fue en el pueblo nacional de Dios de Israel y es en su pueblo católico, la eclesía, dar gracias al Señor. En Colosenses 3:15 dice que la paz de Cristo gobierna en sus corazones y que ya que nosotros somos miembros de un solo cuerpo, somos llamados a la paz y seamos agradecidos. Acción de gracias. Colosenses 4:2 dice: involúcrense ustedes mismos a la oración, ¿no? Estén siempre a la orden y dando gracias, sean agradecidos. O sea, el agradecimiento tiene que ser parte de la conducta y la actitud del cristiano, del creyente. 1 Corintios 1:4 dice: yo siempre doy gracias a mi Dios. Yo siempre doy gracias a mi Dios, dice Pablo, siempre, ¿no? 2 Corintios 9:11 dice: ustedes serán enriquecidos en toda forma para que sean generosos en cada ocasión, y a través de nosotros su generosidad va a resultar en acciones de gracias para Dios. Eso está en 2 Corintios 9:11. Acciones de gracias para Dios. Eso es increíble. O sea,
lo opuesto a acción de gracia es el mal agradecimiento. O sea, una persona mal agradecida realmente de nada le sirve que ore, porque realmente no está evidenciando un espíritu creyente en Jesús. 1 Timoteo 4, del 4 al 5 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada se tiene que rechazar si lo recibimos con acción de gracias. ¿Ya ve? Con acción de gracias. Tesalonicenses, primera carta de Pablo, capítulo 5, 16, 18, dice así, ¿no? Regocíjense siempre, oren continuamente y den gracias en todas las circunstancias. Den gracias en todas las circunstancias. Filipenses 4, 6, 7 dice, no estén ansiosos en nada. Y esto es justamente para los creyentes. No estén ansiosos en nada, pero en cada situación, siempre con oración y petición, dando gracias a Dios. Fíjese, dando gracias a Dios. Presenten sus peticiones a Dios y que la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento, les guarde en sus corazones y en sus mentes en Cristo Jesús. Eso nos está enseñando las Escrituras. Filipenses 4, 6, 7. Y bueno, Salmo 28, 7 dice, el Señor es mi fuerza, Él es mi escudo, en Él mi corazón confía, Él me ayuda, mi corazón se llena de júbilo y con mi canción yo doy gracias a Él. O sea, acción de gracias. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es acción de gracias. Y hay muchos más, ¿ok? Hay mucho más acciones de gracias. ¿Cómo empieza la historia de acción de gracias aquí en los Estados Unidos? Es interesante. Yo creo que esa es la razón por la cual Dios ha derramado su gracia de una forma increíble a esta nación grande. Lo ha prosperado en todo aspecto, aún ahora, en este siglo, cuando están el humanismo atacando la fe bíblica. Aún así, Dios derrama su gracia y lo sostiene justamente porque hicieron un pacto, y eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a hacer algo de historia. ¿Cuándo llegaron aquí los colonos, los creyentes, para dar acciones de gracia? Empecemos con el siglo XVI. Según los registros históricos que tenemos, en mayo de 1541, un explorador de España llamado Francisco Vázquez de Coronado, con unos 1500 hombres, celebraron en el lugar que se llama Palo Dur Canyon, o el cañón de Palo Dur, localizado en lo que es ahora Texas, 1541, mayo 1541. Ellos venían de México, una expedición de México, en busca de oro. Según la historia dice que los exploradores cuando llegaron, pues no encontraron ningún tesoro, ¿no? Solamente lo que encontraron, o bueno, descubrieron, no es que descubrieron que no había, sino que ya existía, pero por primera vez vi el Grand Canyon. Si no saben qué es el Grand Canyon, pueden hacer Google y pueden hacer Google Grand, es G-A-R-A-N-D, Canyon, C-A-N-Y-O-N, para que vean lo que ellos vieron, porque es algo majestuoso. Entonces vieron toda la región, se quedaron sorprendidos. Claro, estamos hablando de 1541. En ese entonces, ese lugar todavía no había sido colonizado, ¿no? Y encontraron los indios, las tribus de ese entonces, y pelearon en una batalla, ¿no? Ellos se defendieron, mataron cantidad de nativos, ¿no? Entonces lo que sucede es que hubo una fiesta católica, mayo 29 de 1541, en donde ellos celebraron su fiesta católica ahí, ¿no? Hicieron una misa católica, ¿no? Porque había un cura entre ellos, eran españoles de España, obviamente, católicos, y cuando hace la misa,
católica, ¿no? Con todo su ceremonia, ¿no? Entonces celebran el Día de Acción de Gracias del punto de vista católico. Ahora, ellos no celebraron para que sea siempre, fue en ese momento específico. Los nativos por primera vez que ven este ritual observaron una misa católica. Ellos tal vez no entendieron nada, pero se quedaron impresionados, ¿no? Por el ritual, todo lo que hicieron. Entonces diríamos que eso es el primer ejemplo o práctica o evento de acción de... Y claro, aunque fue un día de acción de gracias, no fue algo que hicieron, vamos a hacerlo siempre. Fue la ocasión solamente, porque estaban ahí. Claro, ellos no se quedan, ellos salen de ahí. Entonces diríamos que desde el punto de vista histórico registrado fue ese primer día de acción de gracias católico. Nada más. ¿Ok? Luego, vamos a ver, después hay otra celebración del Día de Acción de Gracias, ¿no? Es en el año 1564, ¿no? La primera fue en 1541, la segunda fue en 1564, que viene a ser unos 23 años más tarde. Pero esa vez ya se celebra en la costa de Florida, ¿no? En la Florida, que está al sur de los Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? En junio 30, entonces, colonistas hugonotes huyendo de Francia, calvinistas reformados, porque Francia, el rey y el Sacro Imperio Romano y la Reina Católica estaban persiguiendo una persecución en contra de los hugonotes, porque ellos eran, bueno, no eran católicos obviamente, eran calvinistas reformados. Entonces ellos huyen, ¿no? Ellos huyen de Francia, vienen aquí a las Américas, a la costa del sur del Atlántico, y celebran, ¿no? Un servicio de acción de gracias, ¿no? Celebran un servicio de acción de gracias en junio 30 de 1564. Pero realmente fue algo terrible ahí, porque cuando estaban celebrando en 1500, bueno, celebraron en 1564, se quedaron ahí. Al año siguiente, en 1565, otra expedición de soldados de españoles, ¿no? Conquistadores, vienen a ese mismo lugar. Y claro, ellos vienen también con el deseo, pero diferente a los hugonotes. Sí, los hugonotes vinieron a vivir, no tanto a expandirse. Los españoles sí vinieron a conquistar, como hicieron en México, como hicieron en Centroamérica, como hicieron en Sudamérica. Entonces cuando vienen, ellos no sabían que había una presencia hugonote. Y fíjense que en Europa ya los hugonotes eran conocidos por ser no católicos y reformados calvinistas, o sea, herejes. Entonces cuando vienen los españoles a América, increíble, así es la historia, ¿no? Le dicen, oye, ya hay gente aquí. ¿O sí? ¿Quiénes son? ¿Españoles? No, son hugonotes. Entonces, claro, los españoles sabían que hugonotes son franceses. A España, ahora, fíjese cómo es. En Europa, España y Francia no se llevaban entre sí, políticamente. Número 2, España era católica. Estos eran franceses. Pero aparte de franceses, eran protestantes, o sea, calvinistas. O sea, otro punto en contención. Y número 3, ellos eran un obstáculo a la expansión de la conquista de los españoles. Ya los españoles entraron a México, masacraron, ¿no? Masacraron ahí en México en 1519. Lo mismo hicieron en Centroamérica. En Perú también hicieron una masacre terrible los españoles. Terrible, 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 terrible. Ahora vienen aquí, a esta parte de Florida. Pero encontraron ahí a los hugonotes. Y habían estado ahí un año, celebraron el Día de Acción de Gracias ahí ellos.
Pero claro, los españoles no vinieron a darle las felicitaciones a ellos. Franceses, enemigos de España, protestantes, enemigos de la fe católica. ¿Qué se hace con los heréticos? Pues no les van a felicitar. Españoles, la Armada española estaba compuesto por hombres crueles, ignorantes, brutos, ¿no? Vulgares, que lo único que sabían era matar, viciosos. Entonces ven a los hugonotes pacíficos, ¿no? Franceses todavía, y protestantes ya saben lo que tenían que hacer. Entonces entran en ese momento en 1565 y decidieron asaltar. Entraron a una fortaleza con sus tropas. Los hugonotes se defendieron, pero sin embargo la superioridad y el salvajismo de los españoles era demasiado, ¿no? Y masacraron a la gran mayoría de franceses hugonotes en esa parte, los masacraron, sin importar edad ni sexo, para que se den cuenta el salvajismo de los españoles, ¿no? Ese lugar existe hasta ahora y se conoce como el río Matanzas en español. Y Matanzas en español significa masacre. Hay una placa grande, como un monumento, donde está la fecha de la masacre que hicieron los españoles a los hugonotes. Está aquí, está en la Florida, en el estado de la Florida. Y la fecha, como remembranza de que ahí ya hubo una colonia de calvinistas, ¿no? En 1564, pero que fueron masacrados por la colonia española, al ejército español. Es increíble. Esa historia casi no se dice, pero diríamos, pero si se dan cuenta, o sea, la primera celebración de Acción de Gracias, 1541, no fue porque ellos querían instaurar. Claro, venían a buscar oro, nada más. O sea, el español no vino. Claro, siempre traían el cura porque, bueno, catolicismo, recuerde, política y religión van de la mano. ¿Ok? Política y religión van de la mano. México, Centro y Sudamérica heredamos la política y la religión de España. Así es. Por eso que nuestra idiosincrasia es de celos, envidias, peleas y un montón de vicios. Y así es. Eso es nuestra historia. No importa que hablemos el mismo lenguaje, pero no nos llevamos entre sí. Hasta cierto punto nos odiamos, desde el punto de vista, digamos, general. Y eso que somos hijos de España, porque sí, somos hijos de España. ¿Ok? Pero ese sentimiento de envidia, de rencor, de pelea, ¿no? Es evidente. En los Estados Unidos, por ejemplo, aquí donde yo vivo, todas las razas de gente que vienen aquí de otros países son unidos. Los japoneses son unidos, filipinos son unidos, chinos son unidos, árabes son unidos, europeos. Solamente hay una raza que se pelea y no está unida: los hispanos. En un lugar hispano no hay unidad. No hay. Y eso que se habla el mismo idioma, se comparte lo mismo, pero no hay unidad. Cada uno por su lado. Pero entre filipinos, de Samoa, de cualquier otro lugar, ellos se ayudan de una forma increíble. Bueno, pero ¿por qué es así? Justamente por la cultura que viene aquí. Por esa cultura. Entonces, la primera celebración de 1541 no fue con un deseo de expandir, sino de conquista, que es diferente. Claro, te querían expandir, pero al estilo mexicano, como lo hicieron en México, masacrando a todos, ¿no? Como lo hicieron en Centroamérica, como lo hicieron en Perú, Sudamérica. Pero falló totalmente. La campaña de los españoles de 1541 en Texas fracasó.
Ellos regresaron a España y murieron, o sea, total. Pero, y su celebración de acción de gracias no era protestante, era católica romana, donde se hacía la misa, ellos tenían ahí, el cura tenían ahí, todo el ritual católico. Nada más, un ritualista. 1564 los hugonotes hacen una reunión de acción de gracias ya totalmente reformada. ¿Cuál es la diferencia? Número uno, no hacían misa, traían la Biblia con ellos. 1564 ya tenían la Biblia de Ginebra, las instituciones de Calvino. Entonces ya habían en Europa acción de gracias era normal, aquí no se conocía, entonces ellos se reúnen y dan gracias a Dios. ¿Ok? Pero los masacran los españoles al año siguiente. Todavía ya después vienen más hugonotes ya en el próximo siglo y se expande. Recuerde que los hugonotes fueron los protestantes más perseguidos en Europa a muerte. ¿Ok? A muerte. Esto es algo que muchos no saben. Por eso puse, la reforma tiene justamente las consecuencias aquí en los Estados Unidos. Y eso es de la reforma, porque empieza con Calvino. Escocia es uno de ellos, Inglaterra, ahora de Inglaterra vienen aquí. ¿Qué más? ¿Hay otra más? Sí, en 1565, ¿no? Después que ellos matan a los hugonotes en 1565, los españoles hacen otra reunión de acción de gracias en Florida, ¿no? Vienen ya otros conquistadores, ¿no? Y eso está justamente, lo ponen en un libro, lo registran en un libro, ¿no? Que en 1565, en septiembre 8, ¿no? En la ciudad de San Agustín de Florida, entonces ellos celebran su reunión de acción de gracias. Obviamente hacen una misa, traen a su sacerdote. Hasta ahí son los registros que podemos ver de España. Luego hay otro en el siglo XVI, 1598. 1598 en Texas también, pero ya en otro lugar de Texas se hace una ceremonia, ¿no? Por un tal Juan de Oñate, ¿no? De acción de gracias, misa de acción de gracias, ¿no? En la fiesta que tenían católica, e invitan a los indios del lugar, de la tribu se llamaba Manso, así es el nombre de la tribu de indios, Manso, para conmemorar que su viaje fue de éxito. O sea, el motivo de acción de gracias ahí es justamente porque llegaron a ese lugar y tuvieron éxito, ¿no? Tuvieron éxito. O sea, el viaje tal vez hubo pérdidas. Ahora, recuerden otra cosa, Texas en ese entonces era como desierto. Bueno, hasta ahora es, pero no era fácil viajar. Era casi 1000 caballos, muchas personas, soldados, pleno sol, más de 40 grados, a veces no había agua. O sea, no fue fácil, fue una de las, en esos tiempos prácticamente, todo viaje largo era terrible, especialmente de conquista. Muchos morían en el camino y los pocos que quedaban trataban de sobrevivir. Bueno, 1598 hay otro celebración de acción de gracias, misa católica. O sea, tenemos en el siglo XVI, en esta parte del continente, 1541, católico, una misa, ¿no? 1564, calvinistas hugonotes, en Florida. 1565, en Florida también, católico. 1598, en Texas, ¿no? También católico, o sea, hacen una misa. Pero no es una colonia en realidad, solamente se quedan ahí entre ellos, no hubo éxito. Luego 1598 ya se entra al año 1600, siglo XVII,
Entonces ahí ya cambia la cosa un poco, porque ahora tenemos que remontarnos a Inglaterra. Ya en Europa habían muerto Calvino, había muerto ya Lutero, obviamente. Ya esa generación es la segunda generación de reformados. Ya en Escocia estaba el presbiterianismo, que fundó Juan Knox en 1560. En Francia, en Estrasburgo, en Ginebra, en Alemania, en Holanda, Bélgica, ¿no? Y en Inglaterra. Entonces en Inglaterra lo que sucede es que ya estaba el rey en Inglaterra. Vamos a ver aquí algo muy importante, vamos a ver, porque esto nos da a nosotros idea de cómo estaba el mundo en ese entonces. Sí, era el rey James de la Biblia inglesa, King James. Él fue rey de 1566 hasta 1625. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este rey? Este rey pasa una ley en donde todos tienen que conformarse a la religión del anglicanismo en Inglaterra. Y nadie podía oponerse a la religión. Y si alguien tenía que salir de Inglaterra, tenía que pedir permiso. Entonces, eso causó un gran conflicto con aquellos que ya eran de herencia calvinista. Todos los reformadores salieron de Ginebra. Cuando regresan a Inglaterra, 1600 y algo, entonces el calvinismo o los calvinistas, los teólogos ingleses querían reformar la iglesia porque había mucho anglicanismo con tendencia católica. Bueno, el rey dice que no. Y ocurre el fenómeno que se llama, protesta dentro de la iglesia anglicana. Dos grupos. El primer grupo que se separa de la iglesia porque lo considera corrupta. Ellos son los separatistas. Y el otro grupo ya de teólogos, ya de personas que estaban de acuerdo con el otro grupo, pero decidieron quedarse. Dijeron, no hay que separarlo. Podemos hacer el cambio desde adentro. ¿Se dan cuenta? Uno dice, no, aquí esto ya no tiene remedio, no se va a remediar. Así que nos separamos. El otro dice, el cambio no va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos que trabajar desde adentro. Si nos salimos, no hay forma de tener contacto, mejor nos quedamos, trabajamos desde adentro, ponemos nuestros ministros y el cambio va a ser más efectivo. El primer grupo se llama los separatistas ingleses. El segundo grupo se llama los puritanos, los llamaban. Los anglicanos llamamos los puritanos porque decían ellos quieren purificar la iglesia. Aunque los dos querían purificar, el otro grupo se separa, por eso lo llaman separatista. El grupo que se queda se llaman los puritanos. Ahora, lo decían puritanos en un sentido de burla. Decían, mira, ahí están los puritanos, ¿no? Ahí están los puritanos. Y eran personas, eran los mejores teólogos de Inglaterra. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando ellos se dan cuenta que es ilegal estar en contra de la iglesia, los separatistas, entonces ellos se van, huyen a Holanda. Había libertad, pero no hablaban el idioma, hubieron problemas, y cosas así, se quedaron unos 10 años más. Pero en 1607, la corona inglesa de religión anglicana también quería avanzar, porque fue la época de las conquistas, de las colonias, expediciones. España hacía en toda América, Francia lo hacía, Portugal lo hacía, y ahora pues Inglaterra no se podía quedar atrás. Así que Inglaterra manda, ¿no? Un grupo de también expedicionarios, diríamos ingleses, anglicanos, a la costa norte del Atlántico en los Estados Unidos. La primera colonia que viene aquí, 1607, ¿no? Llega al lugar que se llama Jamestown. ¿Por qué se llama Jamestown? Por el nombre del rey, que es James. Entonces querían poner así. Cuando llegan aquí, entonces fundan la colonia Po Fan, ¿no?
arribaron en 1607 y pusieron una colonia británica, claro, eran anglicanos. Pasaron un invierno crudo, terrible, en donde prácticamente la comida se acabó, murieron varios, la gente estaba que se moría de hambre, ¿no? Y en agosto 19 de 1607, cuando ya prácticamente la colonia estaba muriéndose de hambre, porque ya no había suministro, ya se acabaron todos sus víveres, llegaban inclusive, tanto era el hambre que inclusive comían perros y gatos, así dice, ¿no? Los registros, comían perros y gatos. Justo en una forma milagrosa llegan otra nave de Inglaterra trayendo víveres. Okay, entonces muchos nativos le ayudaron también a esta gente y en una forma de agradecimiento, agosto 19 de 1607, hacen un servicio de acción de gracias, ¿no? De acción de gracias por lo que pasó. Eso sería el primer servicio de acción de gracias en el siglo XVII. La situación era terrible. Recuerde que ellos vienen de Europa. Muchos de estos colonos europeos, inclusive españoles, ellos no sabían a dónde venían. Sí, la geografía de Centro y Sudamérica es diferente a la geografía de aquí en Norteamérica. La topografía es totalmente diferente. Entonces ellos venían como aventureros. Y muchos morían. Muchos morían porque el clima, las condiciones, o sea, enfermedades y un montón de cosas. Fue terrible. La comida, como en este caso, ¿no? La gente moría en la misma colonia. Y tanto era la hambruna que tenían que... Inclusive hay registros donde comían a los muertos, porque la gente se moría de hambre. Sí, o sea, canibalismo. Agarraban hasta ratas, cualquier animal. Gatos era lo que más había, se los comían a los gatos, porque tenían que sobrevivir. Fue terrible, ¿no? 1607, entonces, servicio de acción de gracias religioso, dando gracias a Dios. 3 años después, ¿no? 1610, ¿no? Llega entonces otra colonia de anglicanos, 1610, ¿no? Y llegan casi al mismo lugar, ¿no? Y hacen un servicio de acción de gracias. Las condiciones eran similares a la primera colonia, 1607. No había suministro, no había ya comida. La gente comenzaba a morir, a desesperarse. De unos 300 colonistas sobrevivieron prácticamente poquísimos. Más de la mitad, el 80% murió de hambre y enfermedad. Lo mismo sucede, comían serpientes, ratas, ratones, gatos, perros, inclusive hasta los burros y hasta caballos comían, porque ya no había suministro. Muchos se morían de enfermedades, no soportaban la comida, porque comían animales del bosque, que no era para consumo humano, pero muchos comían. Otros sobrevivieron, no sé cómo, pero la situación era tan crítica, sinceramente, que en 1610 llega una nave de una forma providencial, ¿no? Trayendo cantidad de comida para los colonos, bueno, sobrevivientes, porque había muerto más de la mitad para el tiempo que llega esta nave. Y que lo que sucede ahí es donde entonces celebran otro servicio de acción de gracias religioso, dando gracias al Señor. Protestante, ya no católico, protestante, anglicano. ¿Ok? Eso es de los anglicanos que celebran eso. 9 años más tarde,
Y aquí está la cosa, aquí ya se está poniendo más. Ya había entonces colonias de algunos ingleses, pero todavía no tenían la idea de formar algo más grande. Pero cuando viene 1619 es diferente, porque los que vienen, los colonos ingleses de 1619 no eran anglicanos, eran justamente los que eran siendo perseguidos por la Iglesia de Inglaterra. Eran los llamados separatistas calvinistas. Entonces cuando llegan, ¿no? Ellos vienen sí por persecución política. Fíjese que las primeras dos expediciones no vienen por persecución política, eran anglicanos. Pero los separatistas sí vienen por persecución política, porque ellos no estaban de acuerdo con la iglesia anglicana. Entonces llegan aquí y el 11 de noviembre, ayer fue, de 1620, ponen por primera vez pie en la parte donde ellos están. Ellos vienen ya no para volver, porque decían, si volvemos nos van a matar. Entonces aquí ya nos quedamos. Era más o menos un grupo de 100 personas en la nave de Mayflower, así se llama. Y bueno, cuando vienen aquí, habían entre ellos, la mayoría eran separatistas, traían la Salmodia, tenían la Biblia de Ginebra, ¿no? Y otros libros puritanos. Pero había un cierto grupo que no era puritanos, aventureros. Bueno, entonces como la nave va, había mucha tormenta, van a un lugar donde no estaba originalmente dirigidos. Entonces esta gente no puritana, que eran, diríamos, gente viciosa, quiso hacer un problema. Ahora, los puritanos eran cristianos, pero eran muy, muy rígidos y realmente estrictos. Así que hacen una declaración política, la primera que sirve como base para la declaración de Estados Unidos, el compacto de Mayflower, y ponen en orden todo, ¿no? Establecen leyes civiles y también religiosas. Entonces eso no le gustó a los otros que no eran puritanos, pero claro, recuerde, estamos hablando de un grupo de creyentes estrictamente a la Biblia. Entonces ellos hasta los castigaron a los demás. Hoy en día esta gente sería tal vez catalogado como extremistas, intolerantes, pero no había esa mentalidad en ese tiempo. Prácticamente los puritanos le dijeron al otro grupo, o se comportan bien, o castigo. Y sí, castigaron a muchos, porque la mayoría eran creyentes, puritanos, estrictos, Biblia, ley de Dios, oración. Y la otra gente quería tomar, quería servicios, jugar, y decía, aquí no se hace eso. O obedecen o castigo. Lo interesante es esa historia, porque ellos tomaron muy en serio, y ellos fueron los primeros que realmente vinieron con la idea justamente, ya no de regresar, sino de quedarse. Ellos fueron los padres de los Estados Unidos de América, los padres separatistas. Diríamos los, no quiero decir verdaderos, porque de las otras colonias también se quedaron, pero los que tomaron en serio esa visión y escribieron, en uno de estos días voy a hablar acerca de lo que ellos escribieron, de la visión que tenían para este continente, de lo cual nace los Estados Unidos de América. Es totalmente calvinista. O sea, el fruto de Juan Calvino se viene aquí. Sí, se viene aquí. Es increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos pasan una semana, un año, vinieron en noviembre de 1620, justamente en esta época, pero pasan todo el invierno crudo ahí. También hubo muertos, igual que en las otras colonias. Pero ellos comenzaban ya a no esperar hasta quedarse de hambre. Como estaban cerca al mar, consumieron bastante mariscos, pescado, ¿no? Eso era como el 60-70% de su dieta, ¿no? Alimento del mar, langostinos, cangrejos, camarones, mucho de eso. Y también comenzaban a cazar venados grandísimos. O sea que ellos anticiparon el problema que venía. Pero el invierno era crudo. Y muchos pensaban, muchos murieron. De 100 se quedaron casi como 30, fíjense, de 100.
Pero ellos dijeron, pues, no estaban acostumbrados a eso. Y cuando pasan el primer invierno, 1621, también al año siguiente, noviembre como hoy, entonces ellos lo que dicen es, vamos a dar gracias a Dios. Y celebran justamente acción de gracias. Porque los que sobrevivieron el primer invierno en esa parte. Como hoy día allá, ahorita es invierno, está nevando en esa parte de los Estados Unidos. No, estamos en noviembre, va a seguir a diciembre, enero. Aquí estamos ya prácticamente entrando a invierno también. Entonces, eso fue un día de acción de gracias, dando gracias a Dios por eso. Los indios del lado, los nativos, se unieron, trajeron calabazas, trajeron un montón de comida de ellos, o sea, compartieron los alimentos de ellos. Y también hubo momentos de juego. Sí jugaron, parece mentira, se divirtieron. O sea, hubo un intercambio cultural positivo, a diferencia de las otras colonias. Digo positivo porque no siempre fue así. Habían tribus que eran muy salvajes, diríamos, no aceptaban, y hubo muchas calamidades. Pero había un grupo que no, había un grupo que era más abierto a conocer extraños, y con ellos hubo cierto cambio cultural. Y ellos necesitaban, porque ellos vinieron a quedarse. Ellos son los padres de los Estados Unidos de América. Y sus descendientes hasta ahora están aquí, los separatistas ingleses. 2 años más tarde, en 1623, entonces el gobernador William Bradford, que él escribió un libro completo de la historia de las colonias, ahí está prácticamente el origen de esta nación. 1623, ¿no? Este gobernador llama, ya pasaron un año, ya había más gente, entonces llama a un día de oración y ayuno para buscar la misericordia de Dios, pidiendo a Dios que termine la sequía que estaba en ese momento, ¿no? Y proclamó un día de acción de gracias. Eso fue en 1623. O sea, ya se estaba en ese momento haciendo ya la práctica más, diríamos, habitual en las colonias, dar gracias a Dios. Eso lo hacían en Europa, eso lo hicieron los presbiterianos, ellos hicieron inclusive Juan Calvino, los hugonotes, en Inglaterra lo hacían. O sea, no era nuevo aquí, pero no allá. Así que esta acción de gracias tiene raíces reformadas, ¿no? Y eso es lo que hicieron en 1623. Pero recuerde, ellos son los separatistas ingleses. 10 años después que ellos vienen, los puritanos teólogos, que eran puritanos, que no eran separatistas, que se quedaron dentro de la iglesia, pero que ya comenzaban a ser perseguidos porque querían cambiar. Estamos hablando de más de 2000 teólogos puritanos, lo mejor que tuvo Inglaterra. Deciden entonces, bueno, tenemos que salir de aquí. Comenzaba la persecución. Eso fue antes de la Asamblea de Westminster, porque la Asamblea de Westminster empezó en 1643, esta es 1630. Un grupo de 1000 puritanos, bueno, teólogos calvinistas ingleses llamados puritanos, ¿no? Con más de una decena de naves. Entonces ellos deciden venir aquí, donde ya estaban las otras colonias, y llegan con cantidad de puritanos, teólogos, doctores, maestros, gente educada de Inglaterra, a diferencia de los separatistas, que eran gente más, digamos, de trabajo, mercaderes. Los puritanos eran más intelectuales, profesores, educados, de las universidades de Inglaterra.
vinieron a lo que se llama a Boston, Massachusetts, muy al sur de donde estaban los separatistas. Y se dan cuenta, todos estos eran ingleses. Primero entonces 1607, 1610 anglicanos, luego los separatistas y ahora vienen los puritanos. Calvinistas 100%. Estos sí tomaron en serio el calvinismo. Ellos son los teólogos de la teología del pacto, ¿no? Ellos son los teólogos de todo lo que tiene que ver con la predestinación. Ellos son los teólogos que hablan acerca de los sacramentos, ¿no? De la liturgia, de las confesiones, de los catecismos. Toda esta masa de gente teóloga de lo mejor de Inglaterra viene a los Estados Unidos 1630. Estos también son los padres puritanos de los Estados Unidos de América. Sus descendientes están todavía aquí. Y muchos de esos descendientes tienen las copias originales de sus antecesores, o sea, de ellos. Sí, lo tienen, es increíble. Cuando llega aquí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacen el 8 de julio de 1630, cuando llegan, entonces realizan también su primer servicio de acción de gracias. ¿No? Su primer servicio de acción de gracias. Eso está escrito en la biblioteca del Congreso, ¿no? De todo lo que escribió y cómo fue. Obviamente leyeron los salmos, oraron y dieron gracias a Dios por el viaje. 1630. 1637 también a 1637 ellos también realizan otro servicio de acción de gracias. Ahora, ese servicio de acción de gracias porque hubo una guerra con los indios del lugar, con los nativos, una guerra muy terrible, sinceramente. Es complicado hablar acerca de lo que pasó, pero estuvo involucrado otra tribu enemiga de la tribu que estaban peleando los puritanos, y esa tribu realmente masacró a la otra tribu. Masacró de una forma tan cruel que durante la historia muchos echan la culpa a los puritanos, que ellos fueron los que masacraron. Hubo guerra en ambos lados, hubo muertos en ambos lados, es cierto, pero la masacre salvaje vino del otro grupo de nativos contra los nativos que estaban peleando. Porque recuerde, antes que vengan las colonias inglesas o españolas, habían tribus y esas tribus se peleaban entre sí. Se peleaban entre sí. O sea, no es que antes vivían en paz, no, eran tribus. ¿Okay? Para ellos la ley era la guerra, el más fuerte era la ley para ellos. Y bueno, una de esas tribus enemigas de la otra entra y aniquila prácticamente a la mayoría de la otra tribu. O sea, es algo terrible. El asunto es que al final de todo eso, cuando regresan a la colonia, el gobernador hace una reunión de acción de gracias por haber Dios eliminado así a sus enemigos, prácticamente usando un lenguaje bíblico del Antiguo Testamento, como cuando Dios le decía a la tribu de Israel: entren a Canaán y aniquilen a todas las tribus paganas de los cananitas, los cuales así fue, porque Dios lo ordenó. Aunque ellos no fueron con esa intención, era más defensa, pero dan las gracias a Dios por haberlos liberado del ataque de esas tribus enemigas, porque realmente eran peligrosas. Eso fue en 1637. 1639, ¿no? También en agosto 16, 1639, entonces también hay otra reunión de acción de gracias por los puritanos. 1644, octubre 25, ¿no? Dieron una orden de que se publique un día de acción de gracias a través de toda la jurisdicción de la colonia. O sea, si se dan cuenta, ya las acciones de gracia ya comienzan a ser parte de la vida, de la cultura de las colonias británicas en ese entonces. Todavía británicas, ¿por qué? O inglesas, porque todavía dependían de Inglaterra hasta ese entonces. Eran colonias por eso. Pero practicaban su religión.
puritanismo, presbiterianismo, separatismo, ¿no? O los separatistas, aunque ellos nunca se llamaron ni separatistas, ellos se llamaban los santos. Los puritanos tampoco se llamaban puritanos, o sea, nunca en ese entonces, por ejemplo, si vamos al tiempo de atrás y entramos a una colonia, no vamos a decir, a ver, ¿cuántos puritanos por aquí? No, ellos se llamaban los santos. Tanto los separatistas como los puritanos, el grupo se llamaba Somos los Santos, lo cual es increíble, porque es exactamente como Pablo llama, ¿se acuerda? Pablo nunca usó la palabra cristiano, fue solamente Pedro una sola vez. Ni Pablo, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, Pedro solamente una vez, relacionado a sufrimiento, persecución, pero lo que usaban era más los santos y fieles en Cristo. Entonces, tanto la colonia puritana y la colonia separatista eran los santos. Así se conocían. Nosotros somos los santos. ¿No? Interesante. 1649, la corte de las colonias también dice que va a haber un día público de acción de gracias en todas las iglesias de la jurisdicción. Hay que entender algo muy interesante. Recuerde, política, religión de la mano. ¿No? Sí, la Biblia original reformada, exactamente. Nadie podía ser parte de la colonia si no profesaba la fe cristiana protestante. No solamente bastaba decir yo soy cristiano. Tiene que ser protestante calvinista, para que se den cuenta. ¿Por qué decían ellos? Claro, hoy en día dirían, bueno, pero son sectarios. Es que había una razón, y eso se ve después. Si entraba alguien que decía yo soy cristiano, como sucede, pero no estaba de acuerdo, iba a crear algo que no estaba de acuerdo. Prácticamente seguían, por eso lo digo, ellos seguían el ejemplo de Calvino. Calvino era así, Lutero era así. Ellos querían la precisión, por eso se llamaban precisionistas los puritanos. Ellos querían la precisión en la doctrina, pureza de doctrina. O sea, puritanismo es pureza de doctrina. Eso es. Y así fueron las colonias, ¿no? Así que esto es lo que tenemos de registro. Claro, a partir de ahí hay más, pero ya les di una idea de que por qué, ¿no? Tradición, digamos, de acción de gracias, parte justamente de la Reforma. Viene a los Estados Unidos y exactamente es exacto como dice ¿dónde está? Déjeme ver. El Directorio de Relación Pública presbiteriano acerca de los días y ocasiones de acción de gracia, y lo practicaron en Europa, y cuando traen aquí era parte ya de la liturgia, o de la práctica de los puritanos. Y quiero leer algo acerca de esto es, vamos a ver, miren lo que voy a poner, a ver, lo que enseña el presbiterianismo original. Lo voy a poner aquí para leerles a ustedes un poco de paciencia, porque quiero que entiendan que esto no es algo que en ese momento se les ocurrió y lo dijeron, ¿no? Lo que voy a leerles es justamente del Directorio Original Presbiteriano de 1645, que se presentó al Parlamento del Reino de Escocia, ¿no? Para que sea parte, y fue parte de la Iglesia Presbiteriana. Esto es lo que ya se había practicado durante muchas décadas por los puritanos en Inglaterra, los separatistas, los hugonotes. En 1645, la Iglesia Presbiteriana de Escocia pone dentro de su primer documento de adoración pública la observación días de acción de gracias. Ahora, esto es lo que dice, ¿no? Cuando un día
se decide observar, se tiene que dar una noticia que se va a hacer. Es lo que hacían los puritanos. Vamos a observar ciertos días de acción de gracias. Y la ocasión, o sea, siempre había dos cosas. Uno, va a haber un día de acción de gracias por esta razón. Las razones que tenían aquí en América era, número uno, porque Dios los ayudó, por ejemplo, en la preservación del invierno crudo, con alimento, con abrigo, que era principalmente. Entonces ellos daban gracias a Dios por esa provisión. Y realmente fue así, como vimos en 1607, 1610, cuando ya estaban, prácticamente habían muerto más de la mitad, comían animales, llegan naves con alimento. En el caso de los puritanos después, ellos ya sabían y preveían, pero aún así no era fácil. Entonces pasan el invierno crudo, entonces ellos se reúnen, dan gracias a Dios por todas sus misericordias y cuidados que tuvieron. Entonces dice, ese día, ¿no?, se tiene que congregar, se tiene que preparar de una forma privada, se tienen que reunir, el ministro va a empezar con una palabra de exhortación, ¿no?, para que llegue al corazón de las personas y que hable acerca de los deberes de cada cristiano cuando ellos se encuentren, y se empieza con una oración corta, dando gracias a Dios por su ayuda y por las bendiciones que Él nos ha dado durante ese día, ¿no? De acuerdo a la ocasión particular. Por ejemplo, dice, Señor, gracias por protegernos durante el invierno crudo. Señor, gracias por proveernos con alimento para nosotros. Señor, gracias, etcétera, etcétera. Puede ser como en el caso de la guerra. Señor, gracias por haber eliminado a nuestros enemigos y cuidarnos. Después de la oración, entonces cada uno empieza a cantar salmos. No instrumentos, no guitarra, comenzaban a cantar salmos, la salmodia que ellos traían, ¿no? Y expresarlo con gozo y acción de gracias, ¿no? Que los salmos que se canten tienen que ser salmos justamente para ese propósito de agradecimiento. Se tiene que cantar salmos antes de la lectura de la palabra de Dios, y se tiene que cantar salmos después de la lectura de la palabra de Dios. Que el ministro entonces que va a predicar procede entonces a una exhortación, una oración antes de su sermón, con referencia especial a la razón por la cual están reunidos. Por ejemplo, vamos a reunirnos, dar gracias a Dios porque Él eliminó a nuestros enemigos, nos dio comida y nos protegió. Entonces vamos a hablar de eso, acción de gracias. El sermón termina entonces con una oración, ¿no? Después de la predicación, y se hace un recordatorio de las necesidades de la iglesia, se ora por la iglesia, ya cuando se está orando, se ora por el rey, por las autoridades, se ora por el lugar donde uno vive, y se tiene que entender que es un día solemne de acción de gracias por las misericordias y las liberaciones y protecciones que el Señor nos ha dado. Se tiene que hacer una petición humilde para que el Señor continúe renovando, ¿no?, sus misericordias eternas de acuerdo a lo que necesitamos, y también por su gracia santificadora para el uso correcto de sus misericordias. Y así cantamos otros salmos. Si se dan cuenta, todos los puritanos, todos los presbiterianos cantaban salmos habidos y por haber. Aquí tengo, creo que mi salterio. ¿Dónde está mi salterio? Aquí está. Este es el salterio métrico que usaron ellos. Aquí está. Este es el salterio métrico que usaron. Es pequeño, pero aquí está. Entonces, cantaban salmos al inicio, luego oración, luego otro salmo cantaban, luego antes de predicar otro salmo, luego después de predicar otro salmo, luego la oración general, y luego de la oración otro salmo. Oiga, cantaban como cantidad de salmos, y es así, esa es la práctica en la iglesia presbiteriana original y los puritanos, salmos, salmos y salmos. Después dice aquí, después el ministro al terminar, entonces termina, ¿no?, exhortándolos a que estén siempre presentes, atentos
a que mantengan una vida sobria, ¿no? Porque después de eso había como participación de una comida, un banquete, diríamos así. O sea, todos los santos, pongamos, los santos compartían. Y fíjese, aquí dice, ellos exhortaban a que no coman demasiado, no, dice, no a la glotonería, porque claro, siempre hay el hermanito que quiere comer una pierna más de pollo que el otro. Y dice, no, cuidado, controlado. No a la borrachera, porque claro, en ese tiempo no había agua, era vino, entonces a uno se le quería pasar un poco más, tranquilo, sobriedad, ¿no? Y si hay que gozarse, dice, que sea de una forma espiritual, ¿no? Dando gracias, alabanzas y gracias a Dios, ¿no? Con humildad y sobriedad. Dice aquí, celebrar con alabanzas en medio de la congregación durante todo el día que queda de ese día de acción de gracias. Cuando se reúnan ese día, porque es todo el día, va a consistir la reunión en oración, lectura de las escrituras, predicación y canto de los salmos. Canto de los salmos. Yo sé que esto en Latinoamérica, dentro del evangelicalismo, pentecostalismo, no se conoce. Porque cuando nace el pentecostalismo, el evangelicalismo, ellos no nacen de reforma, ellos no son protestantes, ellos son religión norteamericana, algo. Y alguien me puede decir, alguien me dijo, oiga, pero si usted está hablando de Estados Unidos, ¿cuál es el problema si son de Estados Unidos? Sí, pero cuando nace el evangelicalismo, o el pentecostalismo, eso no tiene nada que ver, ellos nacen ya de una cultura religiosa americana divorciada de las raíces verdaderamente puritanas, reformadas, presbiterianas que vienen de Europa. Por eso que ellos no saben nada de salmodia. Ellos saben de sus signos, con música. O sea, el evangelicalismo no es reforma. Pentecostales no son reformados. No saben, y amigo, le voy a decir a usted, sí, pues su religión es de aquí, de Estados Unidos. Pero no tiene nada que ver con la reforma. Entonces usted tiene que educarse. Le estoy diciendo la verdad. Esto es historia. ¿Ok? Puritanismo original, presbiterianismo original, salmodia exclusiva. Y aquí está, aquí lo dice. Canto de los salmos. Es el deber, aquí dice, de todo creyente, alabar a Dios públicamente con los salmos. Aquí lo dice, los presbiterianos, no lo dice el vecino de la esquina, yo no lo digo, lo dicen los presbiterianos originales. Con el canto de los salmos, juntos en congregación y también en la familia. El canto de los salmos, cuando cantamos, la voz tiene que ser de acuerdo a un tono ordenado, ¿no? Melódico, y el principal interés o propósito cuando cantamos los salmos es cantar con entendimiento, con gracia en los corazones, haciendo melodía para el Señor. Qué lindo, ¿eh? Voy a repetir. Con entendimiento, con gracia en los corazones, haciendo melodía para el Señor. Toda la congregación se une, ¿no? Cada uno entonces que puede leer va a tener un libro de salmo, ¿no? Y los otros que por ya sea la edad, o sea son incapacitados, o sea que no pueden leer, son diríamos analfabetos, ¿no? El ministro tiene que señalar a un hermano de la iglesia, ¿no? Para que lea los salmos a aquellas personas que no pueden leer, ¿no? Por ejemplo, que lea así, mi Dios me ha liberado de aquellos que son mis enemigos. Entonces, el que no sabe leer, escucha y repite, ¿ok? Repita. Ok, muy bien. Entonces, había alguien que estaba señalado para las personas que no podían leer. Entonces, de esa forma les ayudaban para que todos canten en unidad. Bueno, y eso vinieron aquí a los Estados Unidos. Con los puritanos y con los peregrinos. Y los presbiterianos que vienen después ya en el otro siglo, 1700, y empiezan a venir. No, es más, ya para 1600 y algo ya comienzan también a venir ciertos presbiterianos de Escocia por la persecución que hubo ahí. Por el periodo donde se llama el periodo de las matanzas en Escocia. Cuando ya totalmente eliminan los pactos que hicieron, hay una cacería humana de
presbiterianos. Matan absolutamente a todos los líderes presbiterianos en Escocia. En Escocia, ¿eh? No, es terrible. Eso fue una de las partes más terribles. Los mismos escoceses católicos matando, masacrando a los presbiterianos pactantes. Muchos de ellos huyeron, vinieron aquí, pero sin líderes, sin pastores, sin ministros, sin ancianos. Muchas décadas estuvieron los presbiterianos aquí sin bautizar y sin la Santa Cena, porque no había ministro. No había ministro. Porque de acuerdo a la doctrina presbiteriana, solamente ministros pueden hacer la Santa Cena y bautizar. Entonces, cuando vienen huyendo en sus colonias, se reunían, sí, leían la Biblia, oraban, pero no se bautizaba nadie ni había administración de la Santa Cena. Hasta después, cuando viene un misionero presbiteriano de Escocia a puro caballo, se le murieron varios caballos, es más, en las montañas, yendo de casa en casa, bautizando a los escoceses que habían esperando, tomando la Santa Cena entre ellos, agarrando el caballo, siguiendo, se le moría el caballo, otro caballo, uno, visitando a todos. Y oiga, en ese tiempo no eran las casas uno al lado del otro, estaban en pleno campo, en pleno bosque, peligros, animales salvajes, osos, coyotes, lobos, lo que sea. O sea, fue un momento increíble en la formación de esta nación, ¿no? Y si se dan cuenta, acabo de leer de los mismos documentos, los salmos, la salmodia exclusiva, era parte de la liturgia. Bueno, entonces con esto termino. Espero que haya sido de ayuda a entender por qué se celebra el Día de Acción de Gracias. Y prácticamente este mes, a ver, ¿qué día estamos? Estamos para, a ver, sí, el próximo jueves, que es Día de Acción de Gracias. Me parece que es el próximo jueves. A ver, aquí. Oh, no, el 25, perdón. 25, el jueves 25, que viene a ser en 2 semanas más. Jueves 25, ese día no se trabaja y ese día se reúnen las familias, porque es de familia. En las iglesias hay reuniones para gente que no tiene que comer y traen todo tipo de comida y claramente es un día de acción de gracias. Aquí en casa damos gracias al Señor. Se lee exactamente así como dice ahí. Leemos un pasaje de la Escritura de los Salmos y cantamos un salmo y damos gracias a Dios. Claro, los que no son cristianos solamente se reúnen y comen, pero el hecho mismo de acción de gracias implica que la razón por la cual esta nación fue o no nació. Por eso que los Estados Unidos nace de los hijos de Juan Calvino, los separatistas y los puritanos, con el libro de los Salmos, dando gracias al Señor. Bueno, entonces que la gracia de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Amén.